dice Eso textualmente. Es mentira, te lo estás inventando. El señor de la UDEF dijo que la policía... Sí. Doña Ana Pardo de Vera, que es directiva del digitalpublico.es, ha concedido una entrevista a la cadena SER para dejar claro lo mal que le cae don Eduardo Inda, director de OK Diario. Yo a Eduardo Inda no lo considero un periodista, lo considero un sicario de la información. Hay muchos motivos que pueden explicar esta mala relación. Uno de ellos es el de los jefes. Él selecciona la información en función de la utilidad que tenga para la gente a la que él sirve, que suelen ser los poderes económicos. Don Eduardo Inda trabajó muchos años al servicio de don Pedro J. Ramírez en el periódico El Mundo y luego creó su propio digital. Se le ha acusado de estar al servicio del comisario Villarejo, se le ha acusado de estar al servicio del presidente de Baleares, el señor Jaume Matas, cuando dirigía El Mundo en Baleares, y se le ha acusado siempre de estar al servicio de don Florentino Pérez. Aunque ahora como tertuliano a quienes más pelotea es a la señora Díaz Ayuso y al señor Núñez Feijóo. En el caso de la señora doña Ana Pardo de Vera, ella fue acusada de ser servidora del gobierno de Zapatero porque trabajaba como directora de comunicación en gabinetes del gobierno de Zapatero. Entre ellos el de José Bono, quizá el más destacado, fue cuando estuvo con don Gaspar Zarrías, porque luego sería condenado a 9 años por el caso de los seres de Andalucía. Desde que dejó la política, fichó por el equipo de don Jaume Roures, que es su editor, y cuya empresa se vio salpicada por el caso del FIFA Gate por unos pagos en los que el propio señor Roures ha dicho que su problema fue no vigilar lo suficiente a sus empleados de Nueva York, que son los que habrían hecho el soborno. No sé si OK Diario o Público.es pueden presentarse como digitales independientes, en el sentido de que en OK Diario, por ejemplo, está como columnista don Jorge Fernández Díaz, en cuya etapa como ministro del Interior es cuando se atribuye que han tenido más fuerza las llamadas cloacas. De hecho, ha habido periodistas que han señalado a esas cloacas como financiadoras de OK Diario. Y se funda el diario OK Diario. Eduardo Inda viene trabajando hace muchos meses en eso y se lanza unos meses antes de las elecciones. El objetivo fundamental del diario es ser el instrumento de la operación política de destrucción de Podemos. Por su parte, en Público.es han tenido sección de opinión los dirigentes de un partido político. De Podemos, tanto don Pablo Iglesias como don Juan Carlos Monedero. Y la propia doña Ana Pardo de Vera fue la candidata que propuso don Pablo Iglesias para presidir Radio Televisión Española, lo cual implica que había al menos una cercanía con ese grupo político. Pablo Iglesias le sugiere mi nombre y a partir de ahí entra una vorágine indescriptible o descriptible. Pero si dejamos al margen el tema ideológico, está el tema del tipo de periodismo que se hace. Doña Ana Pardo de Vera explica que la diferencia entre el señor Inda y ella es que ella no dice mentiras y ella no ataca por lo personal. Dije que me iba porque hay determinadas líneas que yo no puedo pasar. Si yo no miento, si yo no insulto a mis compañeros con temas personales, yo estoy en desventaja. Y a mí ni Eduardo Inda ni nadie me va a obligar a entrar en ese barrizal. El señor Inda durante mucho tiempo se ha dedicado al periodismo de investigación o periodismo de filtración, que ha incluido informaciones que han causado una gran repercusión nacional, como todo lo que publicó contra el rey emérito y su relación con la señora Corina. Pero también ha tenido 3 grandes momentos donde han sido cuestionados por 3 informaciones que con el paso del tiempo no se han verificado. Una, la de la supuesta financiación ilegal del PSOE de Castilla-La Mancha, el caso Cuadrifolio. Pues es una especie de Gürtel en versión socialista. ¿Qué hacían? Pues adjudicaban a esta empresa Cuadrifolio, que le llaman la nueva Filesa, la Filesita, contratos públicos inflados, y luego esa empresa hacía gratis o semigratis los actos electorales del Partido Socialista. Otra, la de la cuenta millonaria que tenía don Xavier Trías cuando era alcalde de Barcelona. Me quedo atónito, le digo, oye, pues diles que si publican esto me voy a querellar, porque es una falsedad total, ¿no? Y bueno, me dijo, oye, pues se lo he dicho y me han dicho que lo van a publicar. Bueno, pues me encontré al día siguiente que publicaban que tenía 13 millones. Y otra, la de la supuesta cuenta del señor Iglesias en Islas Granadinas. Este es el documento que prueba la transferencia de 200 y pico mil euros al señor Iglesias. Esta transferencia se produce en marzo del año 2014. A día de hoy el señor Inda sigue manteniendo que lo de la cuenta en Granadinas era verdad y que es que el banco miente, pero el caso es que no ha conseguido demostrarlo. Porque hay determinadas líneas que yo no puedo pasar. Si yo no miento. Por otro lado, doña Ana Pardo de Vera, como tertuliana, en más de una ocasión ha tenido que rectificar cosas que ha dicho como tertuliana que al parecer decía sin haberse informado previamente bien. Como cuando dijo que don Jaume Roures no tenía nada que ver con el canal Red. Roures no está en el proyecto. No. Y luego tuvo que rectificar en Twitter y reconocer que el señor Roures era uno de los fundadores de Canal Red.
O más grave, cuando, para defender el indulto a doña María Sevilla, aseguró que su marido tenía una condena por pederastia. Pero cuando hay una condena por abuso sexual del padre, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como madre... Claro, pero en este caso, o sea, claro, que tengas a esta señora que tuvo a su hijo secuestrado, que tuvo a su hijo encerrado con las ventanas cerradas, y que digas que es que esto es lo que hay que hacer. No, que es un pederasta. Para tener recientemente que publicar un Twitter pidiendo disculpas y reconociendo que no tenía ninguna condena por pederastia. En el programa La Hora de la 1 de TVE, a fecha 26 de mayo de 2022, imputé por error a Rafael Marcos una condena inexistente por abuso sexual a su hijo, confundiéndolo con otro de los implicados en el llamado caso Infancia Libre, por lo que rectifico y pido disculpas por ese error que me llevó además a calificarle de pederasta. Si yo no miento... Por último, doña Ana Pardo de Vera dice que ella no se parece al señor Inda porque ella no ataca por lo personal. Yo no insulto a mis compañeros con temas personales. Y es cierto que don Eduardo Inda parece tener una fijación para meterse con la familia de aquel que tiene enfrente siempre. No está ensuciada tu madre, Monedero. Estamos hablando de 10 años. También lo hizo con doña Ana Pardo de Vera cuando, sin venir a cuento, el señor Inda le reprochó que su tío fuera miembro de la Asociación de Hidalgos de España, un dato que seguramente le había dado don Francisco Maruenda, que conoce muy bien ese mundo. A mí no me va a dar lecciones una señorita que es de Podemos y vive en un Pazo y es la sobrina del vicepresidente de la Asociación de Hidalgos de España. Pero que tiene que ver aquí los tíos, lo más decimonónico que hay en este por favor, que tiene que ver la familia. Calma. Hay gente que ante las provocaciones sabe mantener la sangre fría y hay gente que ante las provocaciones entra al trapo. ¡Eres una noble! ¡Enhorabuena! ¡Noble de Podemos! Bueno, por favor, no, Ana. A doña Ana Pardo de Vera le quedaba el consuelo de decir que al menos ella no entraba en el terreno personal, cosa que sí había hecho el señor Inda. Pero ese argumento la señora Ana Pardo de Vera solo pudo decir hasta que unos días después el digital Público.es, del que ella era directora, saca que don Eduardo Inda tiene un pleito con su exmujer por la pensión de sus hijos. Y para que quede claro, doña Ana Pardo de Vera lo saca en la portada de Público.es, un día en el que todos son informaciones contra el señor Inda por este tema. De hecho, don Juan Carlos Monedero, de Podemos, publica un vídeo contra el señor Inda por este tema donde le llama maltratador. Hay otros elementos que también tienen que ver con esa posición de fuerza de los hombres, pero son más sutiles, como por ejemplo, cuando los hombres maltratan a las mujeres y a sus familias, no pagándoles las pensiones económicas que les corresponden. Es verdad que el tema del maltrato es complejo y tiene muchos ángulos, pero hay gente que se caracteriza por maltratar siempre en todos los ángulos de la existencia que les conocemos. Hay en el periodismo pantuflo. Y luego había unas viñetas de pantuflo, que era el mote que por aquella época ponían a don Eduardo Inda. Según dijo la propia doña Pardo de Vera en público, no lo publicaba tras una investigación en la que hubiera hablado con la exesposa del señor Inda y hubiera contrastado con el señor Inda. No, dijo que lo publicaba porque ya se había publicado en una cuenta de Twitter. Una cuenta de Twitter que lo publicó, subió la sentencia y se borró inmediatamente después esa cuenta de Twitter. Una forma de actuar un tanto rara. La propia doña Ana Pardo de Vera se sintió obligada en publicar una tribuna para explicar por qué había publicado en portada ese tema del señor Inda y, entre otras cosas, dijo esto. El director de OK Diario es un personaje de interés público, muy mediático. El exdirector de Marca posee un plus de responsabilidad pública inherente a la actividad periodística. El contenido de la orden judicial afecta a la vida privada de Eduardo Inda, pero este periódico concluyó que también a la profesional. La orden judicial entra de lleno en el ámbito del trato a las mujeres, del poder patriarcal y todas sus consecuencias sobre la evolución social hacia la igualdad plena, un área en la que Público se ha comprometido de lleno y no puede desentenderse. Eso lo saca un sábado por la mañana para forzar que esa noche, en la sexta noche en la que iba a estar el señor Inda como tertuliano, hablaran del tema. Sacó el tema doña Carolina Vescanza, que entonces aún era dirigente de Podemos. Inda, yo creo que hoy tú, por respeto a ti mismo, por respeto a tu familia y a tus hijos, si vas a hablar de machismo hoy creo que lo primero que tienes que hacer en este plató es explicar, dar una explicación de por qué hoy eres trending topic y por qué hoy todas las redes sociales están hablando de ti, aunque en este plató haya como una especie de gran elefante que impida
que hablemos de lo que todo el mundo está pensando y esperando una que cuestión. hablemos. Lo que tú haces referencia, que te hemos dejado ponerlo sobre la mesa, es un asunto estrictamente personal. Aquí hablamos de temas de interés general. No de... Un momento, por favor, déjame a mí. De interés personal ni de interés estrictamente familiar, como es el caso de Eduardo Inda, que va a poder hablar y contestarte. Venga, tengo que dejarle a Eduardo Inda que conteste a todo esto. Permíteme, por no es que pasar insisto, la manutención de tus hijos. Carolina, mira, Eso perdóname, no es una Carolina, cuestión personal. perdóname. Eso no es una Esto, en este país Eso no es una ya hay cuestión muchísimos personal. programas, perdóname un momento, perdóname por favor. En este programa, en este país, hay muchos programas que hablen de la vida personal e íntima de los tertulianos que forman parte de esos programas. Gracias, por favor. Yo me divorcié hace 7 años. Me divorcié hace 7 años y hace unos meses mi exmujer me reclama unas cantidades que son 13.000 euros. Y yo le había metido una demanda reclamándole 25.000. Y a mí el juez dicta el embargo porque el embargo se dicta independientemente de que tengas la razón o en el fondo. Como a ella le van a embargar porque ella me debe muchísimo más que yo a ella. Segunda cuestión. Esta persona está demandada por mí porque incumple el régimen de visitas con mis hijos. A mí no me deja ver a mis hijos. Me da la impresión de que lo que intentan periodistas como doña Ana Pardo de Vera o don Eduardo Inda es presentar el mundo periodístico como un mundo que está dividido en dos bloques. El bloque de la gente como el señor Inda y el bloque de la gente como la señora Pardo de Vera, para que digas o estoy con uno o estoy con el otro. Pero yo tiendo a pensar que el mundo periodístico es un poquito más amplio. Por ejemplo, don Ignacio Escolar, el director del diario.es, publicó un artículo sobre este tema. Y dijo el señor Escolar que él no iba a rebajarse a hablar de los problemas personales que tuviera el señor Inda, y lo explicó así. No creo que el divorcio de Eduardo Inda y los pleitos que mantenga con su exmujer deban ser noticia. Más aún, cuando lo que había no era una sentencia, no hay una condena penal, sino solo una diligencia de embargo filtrada de manera muy irregular por Twitter y que afecta a un pleito de familia con menores de edad. Nunca es legítima ni está justificada la utilización de cuestiones personales para arrojarlas al adversario. El odio no puede marcar la agenda. Tengo la impresión de que dividir el periodismo entre el grupo del señor Inda y el grupo de la señora Pardo de Vera no es correcto, porque yo creo que el señor Inda y la señora Pardo de Vera pertenecen a un mismo tipo de periodismo y hay otro tipo de periodismo diferente que no es el que practican ellos dos. Y a mí ni Eduardo Inda ni nadie me va a obligar a entrar en ese barrizal. Estás inventándotelo. Si tienes menos credibilidad que una escoba. Bueno, un momento, lo cierto... ¡Eres una noble! ¡Enhorabuena! ¡Eres ¡Noble de un Podemos! Bueno, por favor, no,